Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la embriología de la columna vertebral, un tema sumamente esencial, guías de la columna vertebral. Por ende, en este tema puntualizaremos algunas correlaciones clínicas en relación con el desarrollo embriológico de la columna vertebral y algunas pinceladas del sistema nervioso central, específicamente la médula espinal. Seguimos con el contenido. Antes de iniciar el tema en sí, debemos contextualizar que este es un proceso que se produce en el período embrionario trilaminar, o sea, el período donde el embrión tiene las tres capas germinativas que dan origen al resto del cuerpo humano. En este esquema tenemos un corte axial donde podemos observar un embrión trilaminar donde en la parte dorsal tenemos el ectodermo, en la parte central el mesodermo y en la parte ventral tenemos el endodermo. Esta cavidad que vemos en la parte dorsal se denomina cavidad amniótica, mientras que la cavidad que vemos en la zona ventral se conoce como saco vitelino. En conjunto con el desarrollo de la columna vertebral, ocurre el desarrollo de la médula espinal. Alrededor de la tercera semana de gestación, en el ectodermo de la región dorsal del embrión, se comienza a formar un engrosamiento que se denomina placa neural. Los bordes de esta placa neural comienzan a elevarse y forma lo que se conoce como pliegues neurales. En el vértice de estos pliegues hay un conjunto de células que se denominan la cresta neural, de donde se originan las células para diferentes zonas del cuerpo, como los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales, los ganglios simpáticos, células de las glándulas suprarrenales, entre otras. Estos pliegues comienzan a unirse en la parte central hacia caudal y craneal y forma lo que se conoce como el tubo neural. Este tubo neural, en un periodo de su desarrollo, se encuentra abierto en sus extremidades. En la parte craneal tenemos el neuroporo craneal, el cual se cierra alrededor de los 25 días. Y en la parte caudal tenemos el neuroporo caudal, el cual se cierra 3 días después, alrededor de los 28 días. A partir de esta estructura comienzan a desarrollarse las estructuras del sistema nervioso central. Hacia craneal, el encéfalo, mientras que la parte que queda caudal envuelta por la columna vertebral constituye la médula espinal. También es importante mencionar los precursores embriogénicos de la columna vertebral. En el periodo comprendido entre el día 17 y la cuarta semana, las células epiblásticas comienzan a migrar hacia la zona que en un futuro corresponderá al mesodermo, desde las áreas del nodo primitivo y la línea primitiva. Al día 17 se forma lo que se conoce como el tubo notocórdico. Este tubo notocórdico, como observamos en el esquema, se extiende hacia craneal por debajo del ectodermo y entra en contacto con el saco vitelino hacia ventral. En el día 19, las células del tubo notocórdico que entran en contacto con el saco vitelino se desvanecen y forma lo que se conoce como la placa notocórdica. Las células de esta placa comienzan a condensarse y ascender en el mesodermo y forma lo que se conoce como la notocorda. La notocorda es la estructura que sirve como eje guía de la formación de la columna vertebral, como observaremos más hacia adelante. En un futuro sus remanentes van a formar parte del núcleo pulposo y en algunas ocasiones la persistencia de estas células luego del periodo embrionario se conoce como cordoma, que aparece sobre todo en la zona de la unión cráneo-cervical, lo cual es una patología considerada neoplásica que es mortal en estadios avanzados. Como mencionamos anteriormente, la notocorda sirve como estructura guía para la formación de la columna vertebral. Esta estructura estimula el mesodermo que está alrededor para formar la columna vertebral y el ectodermo que está hacia dorsal para constituir el sistema nervioso central y en esta porción la médula espinal. El mesodermo que está alrededor de la notocorda se divide en regiones. La zona que está más próxima se conoce como mesodermo paraaxial,
que éste en un futuro se diferenciará en los somitas, los cuales dan origen a la columna vertebral per se. Al lado del mesodermo paraaxial tenemos el mesodermo intermedio, de donde se originan los órganos urogenitales. Como podemos observar, la relación próxima que tiene esta con el mesodermo paraaxial hace notar la estrecha relación que hay entre las malformaciones de la columna vertebral de origen embriológico acompañado de las malformaciones del tracto urinario. Esto quiere decir que siempre que tengamos una malformación de la columna vertebral, debemos descartar una malformación del tracto urinario. Y en la parte más lateral tenemos el mesodermo lateral, de donde se originará en un futuro la cavidad intestinal. Del mesodermo paraaxial se originan los somitas. Estos, en definitiva, llegan a ser de 42 a 44. Lo podríamos observar en periodos iniciales de la embriogénesis a través de una sonografía, como vemos en este esquema, ya que estos se encuentran en la parte más dorsal y sobresalen en el embrión, como podemos observar en este esquema. La parte dorsolateral de los somitas ulteriormente se diferencia en lo que se conoce como los dermomiotomas. La parte medial forma el dermatoma, de donde se origina la piel que cubrirá la región dorsal del embrión, mientras que en la parte lateral se origina el miotoma, estructuras que posteriormente darán origen a los músculos paravertebrales. En la parte ventromedial se desarrolla el esclerotoma. Estas son las células que en un futuro darán formación a la columna vertebral. La parte que está anteriormente alrededor de la notocorda constituirá el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales, mientras que la zona más posterior, que está alrededor del tubo neural, constituirá la parte posterior de la vértebra, que se denomina arco vertebral. Luego de las puntualizaciones anteriores, vamos a hablar en sí de la formación de la columna vertebral. Esta la podemos dividir en 3 periodos esencialmente, donde el primero es el estadio precartilaginoso mesenquimal. Esto ocurre entre las semanas 4 y 5. En este periodo se produce la fisuración esclerotómica o segmentación, donde el esclerotoma comienza a segmentarse, como vemos en este esquema, en la parte superior, que representa al periodo de la 4ª semana. El esclerotoma se divide en 2 grupos de células, una porción caudal que es de células densas, mientras que una porción craneal que está constituido por células laxas. Algunas de las células de la parte densa migran hacia las células de la parte laxa para formar el anillo fibroso del disco intervertebral, mientras que las células de la porción densa se unen con las células de la porción laxa de la región caudal para constituir lo que se conoce como centrum mesenquimal o vértebra blastemática o precartilaginosa, como vemos en el esquema de la 5ª semana. En definitiva, una vértebra está constituido en su parte craneal por el conjunto de células densas del esclerotoma craneal y en su parte caudal por un conjunto de células laxas del esclerotoma caudal. Este es un proceso que se ve influenciado por los genes PAX1 y PAX9. En este periodo, cuando ocurren errores, es que se originan las patologías relacionadas con las escoliosis por defecto de segmentación. Luego le sigue el estadio cartilaginoso. Este ocurre entre las semanas 6 y 7. A este nivel ocurre lo que se denomina la condrificación. En la vértebra precartilaginosa surgen unos núcleos o centros de condrificación, desde donde la vértebra precartilaginosa comienza a ser invadida por procesos cartilaginosos. En este periodo la notocorda desaparece y los remanentes de la notocorda que se encuentran en el disco intervertebral constituye el núcleo pulposo.
A continuación seguimos con la osificación. Este estadio comienza a partir de las 8 semanas. Su evidencia objetiva la observamos a partir de la invasión vascular, que se puede apreciar a partir de la 9ª semana. En este periodo lo primero que ocurre es la aparición de los centros primarios de osificación, los cuales son 3, uno anterior y 2 en la parte posterolateral. Este proceso de osificación inicia en la parte baja de la columna torácica. Desde este punto comienza a ascender y a descender. Este proceso de osificación en primera instancia no se realiza completamente, ya que en la parte donde se une el arco vertebral y el cuerpo vertebral persiste una estructura cartilaginosa que se denomina articulación neurocentral. Sucede que al momento del nacimiento el agujero vertebral no está completamente desarrollado. Entonces, a medida que el individuo va creciendo, esta articulación neurocentral de consistencia cartilaginosa permite completar el crecimiento en anchura del agujero vertebral. A partir de los 14 años, inicia el segundo proceso de osificación con la aparición de los centros secundarios de osificación. A los 14 años aparecen los platillos terminales, tanto superior e inferior, los cuales contribuyen en el proceso de crecimiento longitudinal sobre todo y termina alrededor de los 25 años. A partir de los 16 años aparecen los centros secundarios de osificación pertenecientes a las apófisis espinosas y las apófisis transversas, los cuales terminan su desarrollo aproximadamente a los 25 años. Para concluir, debemos puntualizar que la formación de la columna vertebral ocurre en 3 estadios. El primer estadio, en el primer mes, se denomina fisuración esclerotómica. Es el proceso de segmentación. En este periodo se forma la vértebra blastemática o precartilaginosa. Debemos puntualizar que la columna vertebral deriva del mesodermo, mientras que el sistema nervioso deriva del ectodermo dorsal. En el segundo mes ocurre el segundo estadio, que es la condrificación, donde la vértebra blastemática se cartilaginiza. En el tercer periodo, denominado osificación endocondral, la vértebra cartilaginosa da origen a los centros de osificación primitivos o primarios para consolidar la vértebra y los centros de osificación secundario a partir de los 14 años para completar el desarrollo de estas. Hasta acá otra entrega de nuestro canal. Espero que el tema haya sido de interés y de provecho para cultivar nuestro conocimiento. Si le ha gustado el contenido, dar like, suscríbete, activa la campanita y comparte nuestro contenido. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales, donde también comparto material relacionado con nuestra profesión. Muchas gracias.